Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación, vamos a leer ese verso estando en pie, si es tan amable, brevemente, y luego oramos, solamente el verso 1. Vamos a exponer hasta el verso 13, ¿ok? Con la ayuda del Señor, pero solamente leemos el 1, oramos y ya nos sentamos. ¿Lo encontraron? Ahí está, ok, en la Biblia. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Oramos. Padre, te doy gracias por este privilegio, esta oportunidad que tengo de exponer tu palabra una vez más, poder retomar el estudio del libro de los Hechos, donde apenas vamos arrancando. Un libro muy importante, Padre, para la iglesia cristiana y necesario, Padre, para aprender muchas cosas sobre membresía, cómo funciona la iglesia. Y hoy vamos a estudiar cómo obra el Espíritu Santo en nuestras congregaciones, Padre, en nuestra iglesia. Así que te pido que me ayudes, que me des sabiduría, que me guíes para hablar tu palabra y así edificar a cada miembro, Señor, de tu cuerpo presente en este lugar. En Cristo Jesús, amén. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Nuestro tema el día de hoy, hermanos, se titula El Espíritu Santo y la Iglesia. El Espíritu Santo y la Iglesia. Hoy vamos a estar estudiando Hechos, capítulo 2, verso 1 al 13. Nos ha costado llegar al capítulo 2 por tanta cosa que hemos tenido. Tuvimos al doctor David la semana pasada y nuestros hermanos ancianos que están también compartiendo el púlpito acá con nosotros un domingo de por medio. Amén. Hechos, hermano, por favor, quiero que pongamos atención porque Hechos capítulo 2 juega un papel crucial dentro de lo que es la era de la iglesia. Ya les voy a explicar un poquito en qué consiste la era de la iglesia, que es precisamente la era en la que estamos. Este capítulo, hermanos, es muy importante. Parte prácticamente la historia en un antes y un después con respecto a la iglesia cristiana. Así que si usted es cristiano, créame, esto es de su interés y lo animo a poner atención. En el capítulo 1, hermanos, de Hechos, el Señor Jesús asciende al cielo. Eso es lo que prácticamente aprendimos en ese capítulo 1. El Señor ascendió y les dio instrucciones a sus discípulos. Vimos las últimas palabras de Jesús a sus discípulos, los recursos que Él les dio para hacer la obra evangelística y al final vimos que les dio otro apóstol. ¿Se acuerda de ese tema? Les dio un sustituto para Judas, Matías, que significa un regalo para la iglesia. Y prácticamente una vez que acabamos esa parte, hermano, de que el Señor ha dado recursos a la iglesia y le ha dado el sustituto de Judas, en el capítulo 2 lo que vemos es el descenso del Espíritu Santo. Primero, el ascenso de Jesús al cielo, a la diestra del Padre donde está hoy. Y segundo, el descenso del Espíritu Santo. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. En el capítulo 1 están esperando esto. Así es como los vemos en el capítulo 1 a los apóstoles, a los discípulos, orando y esperando. Porque el Señor les había dicho, no se vayan de Jerusalén, esperen ahí porque vendrá el Espíritu Santo sobre ustedes. El libro de Hechos, hermanos, es llamado por algunos el Evangelio del Espíritu Santo. Otros lo llaman los Hechos de los Apóstoles. Otros lo llaman los Hechos de la historia de la iglesia. Pero creo que este nombre de el Evangelio del Espíritu Santo viene muy bien para lo que vamos a estudiar el día de hoy. El Espíritu Santo, hermanos,
es central en Hechos, en la historia de la iglesia, y así es como debería de ser en nuestras iglesias. Hoy vamos a aprender, hermano, cómo cada decisión, cada guianza, cada acción de los apóstoles, cada situación que se presentaba, eran guiados por el Espíritu Santo. Para hacer cosas, para no hacer cosas, para tomar decisiones, para llegar a una conclusión en un asunto importante que estaba complicado. Ahora, sería un error, hermano, que nosotros pensemos que porque el Espíritu Santo vino en Hechos capítulo 2 sobre los apóstoles, sobre los cristianos, que fue entonces cuando el Espíritu Santo comenzó a existir. Ese error no lo podemos cometer simple y sencillamente porque el mismo libro de Hechos nos dice que no es así. Así que no podemos cometer ese error. Por ejemplo, en Hechos 1:16 dice que el Espíritu Santo habló por medio de David. Ese verso ya lo analizamos. ¿Ok? En Hechos 28:25 dice que el Espíritu Santo había hablado por medio de Isaías. Y en Hechos 7:51 dice que Esteban reprendió a todos los religiosos porque ellos siempre resistían al Espíritu Santo. Hablando de sus padres, hablando de sus antepasados, les dice: ustedes son igual que sus padres, porque sus padres siempre estuvieron resistiendo al Espíritu Santo. Podemos ver entonces aquí, hermanos, que el Espíritu Santo no comenzó a existir en el libro de Hechos, que en todo el Antiguo Testamento estuvo obrando desde el día 1 de la creación, desde Génesis 1:1. Y tenemos que aprender doctrinalmente, hermanos, que Dios es Dios trino, es Dios Padre, es Dios Hijo y Dios es Espíritu Santo. ¿Tenemos eso claro? Bien importante. La Trinidad es una doctrina no negociable. Todo movimiento religioso que niegue la doctrina de la Trinidad, nosotros, los que nos consideramos cristianos ortodoxos, tenemos que considerarles a ellos por secta. Entonces, bien importante, hermano, que nosotros lo tengamos claro. Así que vemos entonces al Espíritu Santo en estos pasajes que mencioné, desde el Antiguo Testamento, guiando hombres, hablando por medio de David, hablando por medio de Isaías, revelando su voluntad para cada generación de los antepasados de los judíos a quienes Esteban les dijo, sus padres siempre resistieron al Espíritu Santo. Hay dos cosas, hermano, que quiero que consideremos que estaba sucediendo en este momento, cuando el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles. Y estas dos cosas son dos cosas de las cuales los apóstoles mismos no tenían mucho entendimiento. Son dos cosas que les tomó un proceso de tiempo a ellos para irlas comprendiendo. La primera es el tiempo que iba a existir entre la primera venida de Jesucristo y la segunda venida de Jesucristo. Eso fue algo que ellos no lo tenían muy claro. Por eso es que ellos están esperando en el siglo I a Jesús inmediatamente. Están esperando que Cristo venga, ya Cristo asciende en Hechos capítulo 1 y los apóstoles se quedan prácticamente con el entendimiento de que Cristo va a volver ya, que no va a haber un tiempo tan largo como los 2000 años que hemos pasado ya, sino que Cristo viene ya la próxima semana. El mes que viene, vendan todos sus bienes. Bueno, no dijeron eso los apóstoles, ¿ok? No fue algo mandatorio, fue algo que los discípulos o los cristianos tomaron a bien hacer voluntariamente. Vender propiedades, traerlo a los pies de los apóstoles, porque ellos pensaban que ya el Señor iba a venir la semana que viene. Yo también haría eso si les soy sincero, ¿sí? A mí si me dicen, ¿sabes qué? En 2 semanas viene el Señor, así que ponte a cuentas, haz buenas obras, ayuda al prójimo. Yo vendería todo y se lo regalo también a los pobres, como se hacía ahí. ¿Ok? Y alguien dirá, ¿y por qué no lo hace? Bueno, porque no sabemos cuándo el Señor va a venir, hermano, y son cosas que yo necesito para vivir, igual usted, ¿no? Para mi familia, para mis hijos, ¿ok? Entonces, este tiempo, hermano, 2000 años ya, porque hace ya 2000 años que el Señor ascendió, fue algo que no entraba en la mente de los apóstoles. Ellos no pensaban que el Señor iba a tardar 2000 años. Y otra cosa, la segunda cosa, hermano, que tuvieron que entender en este periodo, en este proceso, fue
que en este tiempo, el tiempo que el Señor iba a tardar en venir, iba a ser un tiempo en donde la pared intermedia entre judíos y gentiles iba a ser derribada y judíos y gentiles iban a estar juntos en un solo cuerpo adorando a Dios. Por favor, tomen en cuenta estas dos cosas. Estas dos cosas, hermano, los apóstoles después de la ascensión de Cristo las fueron comprendiendo en un proceso. No se sabía que iba a haber todo este tiempo. ¿Y sabe cómo se llama esta era? Esta era en la que estamos esperando a que el Señor vuelva en su segunda venida y en donde judíos y gentiles pueden venir a adorar a Dios en un solo cuerpo que se llama la iglesia, se llama precisamente la era de la iglesia. Y es precisamente esa era, la era de la iglesia, la que el Espíritu Santo, hermanos, vino a inaugurar en Hechos capítulo 2. Esa es la era en la que nosotros estamos. Escuche bien, no estoy diciendo que la iglesia comenzó a existir tampoco en Hechos capítulo 2. Si le soy sincero, eso pensaba yo antes. Sí, yo pensaba que en Hechos capítulo 2 la iglesia comenzó a existir. Pero entendiendo mejor las escrituras, creo yo, desde mi humilde punto de vista, no sé cómo usted lo entiende, yo entendí que la iglesia siempre ha existido. Obviamente no era la iglesia en el sentido eclesiástico en que la entendemos hoy, pero todos los llamados a ser del Señor, los escogidos del Señor, desde el principio, siempre fueron el pueblo del Señor y por lo tanto la iglesia del Señor. ¿Ok? Con esto en mente podemos decir que todos los piadosos de la época del Antiguo Testamento fueron hasta cierta parte la iglesia del Señor. Y hay versos que respaldan esta postura porque la iglesia, la palabra griega eclesia, que fue la que se tradujo en la Septuaginta del hebreo kahal, que significa congregación, fue como se decía en el Antiguo Testamento a la congregación, kahal, una reunión del pueblo de Dios. El Antiguo Testamento era kahal, en el Nuevo Testamento es eclesia, es iglesia, es una reunión de creyentes que creen en Dios. Amén. Bueno, vamos a ver entonces, hermano, a continuación el pasaje, lo vamos a desarrollar rapidito en 3 puntos. Y para empezar vamos a ver 3 evidencias de la venida del Espíritu Santo. 3 evidencias de la venida del Espíritu Santo. Y leemos verso 1 al 4, por favor. Hechos 2, verso 1 al 4. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. ¿Okay? Quiero hablar un poquito de lo que la primera palabra que encontramos ahí en el verso 1, que es la palabra Pentecostés. Dice que esto sucedió, hermanos, la venida del Espíritu Santo, que es lo que estamos estudiando, la inauguración de lo que es la era eclesiástica, sucedió en un día de una fiesta judía. Esta fiesta judía se llamaba Pentecostés, o se llama Pentecostés porque obviamente hay personas y religiones e iglesias ortodoxas cristianas, de hecho, que celebran Pentecostés. Hay iglesias cristianas que celebran Navidad, celebran Resurrección y celebran también Pentecostés. No le veo nada de malo, de hecho, en celebrar Pentecostés, porque Pentecostés tiene un significado bien importante y ahorita voy a ver si lo explico brevemente. Había 3 fiestas, según la ley de Moisés, hermano, en que todos los varones estaban obligados a presentarse en Jerusalén. Una era la Pascua, que fue cuando nuestro Señor Jesucristo murió. Otra era Pentecostés, y la otra era la fiesta de los tabernáculos. Hay estudiosos que creen que solamente estaban obligados los varones que vivían a menos de 30 kilómetros, porque era bastante ilógico que gente de cientos y cientos y cientos de kilómetros en aquel entonces sin transporte como hoy vinieran, y tan seguido, tres veces al año a Jerusalén, y tan seguido entre Pascua y Pentecostés, cuando solamente había 7 semanas de diferencia. ¿Te imaginas? Apenas estás regresando del viaje de Pascua a tu casa y dices, vámonos de regreso a Jerusalén porque ya viene Pentecostés. Entonces tiene un poco de sentido y usted lo puede analizar. Hermanos, esta fiesta de Pentecostés es una fiesta que se celebraba para conmemorar la entrega de la ley, ¿sí? Se celebraba para conmemorar que un día en el monte Sinaí Dios le entregó la ley a Moisés. Eso se celebraba en el día de Pentecostés. También se le conocía como la fiesta de las semanas. Le explico brevemente por qué se conocía la fiesta de las semanas. Pentecostés significa 50º o 50º, ¿ok? Y lo que quiere decir es que a partir del día de Pascua contaban
49 días, que son 7 semanas, 7 por 7, 49, y en el día 50 se celebraba Pentecostés, por eso significa 50º, 50º. ¿Ok? Y por eso también se le llamaba la fiesta de las semanas, porque se entendía, después de Pascua tenemos 7 semanas y luego vamos a celebrar Pentecostés. Y aprovechaban para también ofrecer primicias en esa fiesta a Dios, porque también se celebraba que Dios había bendecido al pueblo con trigo, con cebada, y hacían panes especiales en ese día y los presentaban a Dios como una primicia. ¿Ok? Entonces vea, primeramente celebraban la conmemoración de que Dios entregó la ley a Moisés, y también celebraban que en ese periodo de semanas habían cosechado fruto y que tenían algo para ofrendar al Señor. Y esto, hermano, esto tiene una tipología espiritual, porque lo que quiere decir es que Dios usó la fiesta de Pentecostés, que originalmente significaba la entrega de la ley, para que viniera el Espíritu Santo en ese día y se entendiera también por las señales que vamos a ver a continuación que era la entrega del evangelio a todas las personas del mundo para que pudieran ser salvos. A partir de allí, el evangelio pudiera ser llevado a cada rincón. Y de la misma forma que un día Dios entregó la ley a Moisés para Israel, ahora con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés se estaba entendiendo que era la entrega del evangelio no solamente para Israel, sino para todo el mundo. Ese es el primer significado espiritual que tiene, pero tiene otro, porque si también se estaban celebrando las primicias y era precisamente un domingo, el día de Pentecostés siempre se celebraba un domingo, siempre, siempre, porque era el primer día de la semana después de haber contado 7 semanas comenzando en un sábado. ¿Ok? Se comenzaba a contar a partir de un sábado y de ahí se contaban 49 días, y el día primero que seguía después del 7º día de la última semana era un ¿qué? Era el primer día. Obviamente no se llamaba domingo, se llamaba el primer día, pero hoy se llama domingo y sabemos que se aplica al primer día de la semana. Y ese día que había pasado en un domingo, había resucitado el Señor Jesucristo de entre los muertos, siendo primicias de los muertos. Y por eso entonces también la fiesta de las primicias y de la entrega de la ley tenía que ver con lo que espiritualmente esto significaba para la iglesia. Significaba la entrega del evangelio para toda criatura y también el anuncio de que así como Cristo un día resucitó de entre los muertos, siendo Él las primicias de entre los muertos, un día nosotros vamos a resucitar también. No sé usted, pero ese pensamiento a mí me da mucho ánimo. ¿Sí? Porque si pensamos solo en morir sin resurrección y sin esperanza y que no hay nada más allá de la muerte, eso suena bastante desolador, ¿no? Suena como decían los profetas griegos: comamos y bebamos porque mañana moriremos. No hay propósito, no hay sentido en la vida entonces. Entonces, el Espíritu Santo vino en un día de Pentecostés. Y esa fiesta de Pentecostés se usó como una especie de catapulta para que el evangelio fuera llevado a todo el mundo. De hecho, hay eruditos que dicen que esa fue la manera en que nació la iglesia de Roma. Habían peregrinos en Pentecostés que vieron la venida del Espíritu Santo, oyeron el evangelio y llevaron el evangelio a Roma. No fue, según la historia, no fue Pedro que fundó la iglesia en Roma y tampoco Pablo, sino que fueron peregrinos que estaban en el día de Pentecostés en Jerusalén cuando vino el Espíritu Santo. ¿Ok? Bueno, creo que dijimos suficiente sobre Pentecostés. ¿Qué estaban haciendo en ese día? Estaban todos unánimes juntos. Seguían en oración, como habían estado en el capítulo 1. En el capítulo 1 comenzaron a estar en oración. Estaban en oración y Pedro los interrumpió y se puso en pie y dijo: ¿saben qué? Estaba escrito que este hombre iba a traicionar al Señor y escojamos a un sustituto. Pero una vez que ya tenían a Matías, lo que este pasaje nos dice fue que volvieron a empezar a orar. Comenzaron a orar y siguieron orando una vez más. Y ahora sí, ya todo está listo. Ya está listo. Ya están los 12 apóstoles una vez más preparados para que venga entonces el Espíritu Santo. Y fue entonces cuando sucedió lo siguiente: de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. ¿Ok? 2 cosas tenemos que destacar aquí. Primero, Lucas, que es el autor de Hechos, lo relaciona con un fenómeno del cielo, no con un fenómeno sobrenatural.
¿ok? Porque los vientos no soplan del cielo, ¿verdad? Los vientos soplan del este, del oeste, soplan de los lados. Obviamente hay aire por allá arriba, pero no es que esté soplando del cielo, de allá de la atmósfera hacia abajo. Entonces, lo primero que Lucas está tratando de decir aquí, esto no fue un fenómeno climático, esto fue un fenómeno sobrenatural, fue una manifestación celestial, una manifestación del cielo. No era viento literalmente. Esto todos los eruditos lo han dicho. ¿Por qué? Porque él dice que era como viento, lo que se conoce como un símil, algo que parecía, pero que no era literalmente el viento. Lo que está tratando aquí de establecer Lucas, hermanos, es que esto fue algo sobrenatural. Fue una manifestación divina, no un fenómeno climatológico. En segundo lugar, dice que después de este como viento recio que sopló y llenó toda la casa donde ellos estaban sentados, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Notemos que una vez más, no es fuego literal, sino son lenguas como de fuego. Ahora, si usted quiere que yo le cuente exactamente todos los detalles de qué es esto, cómo fue realmente, yo no lo sé, ni nadie lo sabe. ¿Sí? Los eruditos dicen que podemos estudiar y suponer muchas cosas sobre cómo eran estas lenguas o qué eran. Hay gente que hasta se las dibuja con una flamita en la cabeza a cada cristiano, pero realmente, por más que tratemos nosotros de adentrarnos y decir así, no podemos. O sea, hay cosas de Hechos 2, hermano, de esta porción que a final de cuentas solamente las tenemos que entender por lo que está escrito y que no podemos ponernos a suponer más allá de lo que está escrito. No sé si me entiende. No vamos a llegar a comprender quizás a cabalidad exactamente lo que pasó en Hechos 2, capítulo 2, verso 1 al 13. Pero hay un dato bien interesante, hermano, porque después de esas dos manifestaciones, que son dos manifestaciones celestiales, dos manifestaciones divinas, de algo como viento y algo como fuego, que no son literales, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué es eso? Ahí es donde entra la pregunta, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? Y quiero, hermano, que distingamos dos cosas, que por la Escritura yo las entiendo así. Distinguir lo que es el bautismo del Espíritu Santo de lo que es la llenura del Espíritu Santo y que no las confundamos. Por ejemplo, por la Escritura, yo entiendo que el bautismo del Espíritu Santo es el nuevo nacimiento. Usted puede ver las citas en casa, Romanos 6, 4 al 6, Primera de Corintios 12, 13, Gálatas 3, 27, que habla de que el bautismo del Espíritu Santo sucede en el momento de la conversión. Es decir, yo entiendo que el bautismo del Espíritu Santo es un evento único en la vida de un creyente. Ahora, la llenura del Espíritu Santo, que es la medida en que nosotros, por nuestra santificación, nuestra vida de lectura de la palabra, nuestra vida de oración, vamos dejando que Dios sea el que gobierna más cada área de nuestra vida. Eso es lo que yo entiendo que es llenura del Espíritu Santo. ¿Ok? Eso es lo que yo comprendo. Llenura del Espíritu Santo, la gente la entiende que es más de Dios en mí. Llenura del Espíritu Santo yo le entiendo que es más de mí bajo el control de Dios, por la palabra. Ahora, yo sé que, por ejemplo, la llenura se repetía en el libro de Hechos. Lo vemos en la vida de algunos personajes, ya le voy a dar las citas. Y ahí es donde surge la confusión, que mucha gente cree que tú tienes un primer bautismo del Espíritu Santo en la conversión y que luego puedes seguir teniendo ese tipo de manifestaciones o de bautismos del Espíritu Santo continuos en tu vida, como si hubiera, lo mencioné la vez pasada, ya no voy a abundar mucho en eso, pero es como si hubieran dos tipos de cristianos, según esa postura que no es la mía. Cristianos que son cristianos pero sin bautismo del Espíritu Santo y cristianos que tienen el bautismo del Espíritu Santo. Y hay unos que ya lo tienen, hay otros que lo están esperando todavía. Y yo no lo entiendo así. Entiendo que Pedro, por ejemplo, fue lleno del Espíritu Santo en 2 ocasiones, pero no bautizado en el Espíritu Santo en 2 ocasiones. Hechos 2 y Hechos 4, 8. Esteban también, Hechos 6:5 y Hechos 7:55. Y no digamos Pablo, en el día de su bautismo y también en Hechos 13:9 cuando fue comisionado para ser misionero. El día que él se bautizó, también el día que él emprendió el ministerio como misionero. Pero ¿qué quiere decir eso, hermano? ¿Que ellos estaban recibiendo una segunda bendición? No, lo que quiere decir es que estaban creciendo más en santificación. Porque yo entiendo que llenura del Espíritu Santo es ser controlado por el Espíritu Santo.
Además, esto está en la Biblia. La Biblia no manda ser bautizado con el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es algo del designio soberano de Dios. El Señor convierte a una persona, lo bautiza con el Espíritu Santo y esta persona es sellado con el Espíritu Santo, llega a ser propiedad de Dios, es guiado por el Espíritu Santo da testimonio dentro de la persona, Romanos 8:16, de que es hijo de Dios, etcétera, etcétera. Pero ser llenos del Espíritu Santo sí es un mandato. ¿Ok? Uno es una acción soberana de Dios y lo otro es un mandato. Está en Efesios 5:18, sed llenos del Espíritu Santo. Es decir, vivid en santificación cada vez más. Sed más controlados y guiados y dirigidos cada vez más por el Espíritu Santo en sus vidas. Porque Él habita dentro de nosotros desde el día que fuimos bautizados, pero puede ser contristado por nosotros. Entonces, ¿cuál es lo contrario de contristar al Espíritu Santo? Ser lleno del Espíritu Santo. Es decir, en lugar de entristecerlo porque estoy haciendo lo que quiero, en lugar de eso soy controlado por el Espíritu Santo y mis buenas obras dan gloria a Dios. Y eso es señal de que yo estoy lleno del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En este tema ni me voy a meter entre lo que son las famosas glosolalia o lo que son las famosas lenguas que a uno le llaman espirituales, otro le llaman angélicas, porque no tiene caso. Es un debate interminable entre lo que son carismáticos y reformados. No tiene caso realmente. Pero una cosa sí quiero dejar clara. Que en Hechos 2, usted quiere discutimos otros pasajes otro día, pero Hechos 2 deja muy claro que lo que se habló aquí fue idiomas conocidos. Eso fue, idiomas conocidos. Claramente en el texto nosotros podemos, hermano, ver eso, ¿ok? Fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en otros idiomas, así es como lo tenemos que entender. Entonces, echemos a andar la mente. Entonces, pastor, significa que cada vez que yo soy más lleno del Espíritu Santo porque subí un escalón espiritual en mi vida, en mi madurez, en mi carácter cristiano, etcétera, ¿debo de hablar lenguas? Porque fue lo que pasó acá. Fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron otros idiomas. Y aquí es donde yo lo entiendo así, hermanos. Yo entiendo que al hablar lenguas, estas manifestaciones de hablar otros idiomas en el siglo I tuvo un sentido y un propósito especial en ese momento. Y es que se quería mostrar que en el Evangelio, tras la venida del Espíritu Santo, toda persona de toda tribu, de toda lengua y de toda nación podía oír el Evangelio y entender el Evangelio y responder a la salvación. ¿Ok? Entonces, por eso esto no lo puede usted aplicar a usted. Hay cosas, hermano, en Hechos que son mandatorias y hay cosas que son descriptivas. Eso es algo que quiero explicarle brevemente. ¿Qué es algo mandatorio? Cree en el Señor Jesucristo y bautízate. ¿Es opcional bautizarse? No, es mandatorio. Traer tus bienes a los pies de los apóstoles en Hechos, ¿era obligatorio? ¿Era mandatorio o era algo que simplemente nos está describiendo el libro? Es algo descriptivo. Simplemente el autor nos está contando algo que hacían los apóstoles o los discípulos o los cristianos o Bernabé cuando vendió sus propiedades, pero no es algo mandatorio. Y ese es el problema, que muchas veces nosotros confundimos lo que es descriptivo y lo queremos aplicar como algo mandatorio en nuestra vida. Si queremos aplicar esto como algo mandatorio, querría decir entonces que cada vez que yo soy lleno del Espíritu Santo, porque estoy creciendo en santificación, no, pues ya voy a empezar a hablar en chino. Porque eso era lo que ellos hablaban, otros idiomas conocidos. Y yo entiendo que en el siglo I tenía su propósito. Estaba hablando el Espíritu Santo de que judíos, samaritanos, gentiles, escitas, griegos, romanos, todo mundo era merecedor de escuchar el Evangelio. Por eso se comenzó a hablar el Evangelio en otros idiomas, que eso fue precisamente lo que sucedió. En resumen, entonces, en este punto, hermano, en resumen, 3 señales sobrenaturales de la venida del Espíritu Santo. Uno como viento recio, una manifestación como de lenguas de fuego y las personas que comienzan a hablar en otros idiomas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. ¿Por qué son importantes estas 3 manifestaciones? Son importantes porque en el mundo judío en ese entonces estos 3 elementos se identificaban con la entrega de la ley. Siempre que los judíos hablaban de fuego o de viento o de hablar en otros idiomas, lo identificaban con la entrega de la ley de Moisés. ¿Se acuerda cómo fue? Fuego, trompetas, sonido recio que soplaba en la montaña, que fue un terror para el pueblo de hecho, y los judíos entonces, al entender esto, te estaban diciendo, aquí nos están hablando de una entrega de algo.
Aquí se está hablando de que algo se está entregando y era el evangelio que se estaba entregando para todo el mundo. Obviamente ya lo había entregado Jesucristo, pero recuerde que dije que esto era ¿qué? La inauguración oficial de la era de la iglesia. ¿Ok? Vamos al segundo encabezado, hermanos. Los efectos de la venida del Espíritu Santo. Los efectos de la venida del Espíritu Santo. Leemos Hechos 2, 5 al 11. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar, escuche, en nuestras lenguas, ¿qué cosas? Las maravillas de Dios. O sea, no estaban hablando tonterías, ¿ok? Ni cosas que no se entendían. Estaban hablando un idioma que se entendía y estaban glorificando a Dios, y los que estaban escuchando entendían perfectamente. Bueno, comencemos. Primero, dice que moraban en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y esto es lo más probable, quiere decir que judíos que eran piadosos, es decir, eran buenos hombres y temían a Dios, se tomaron la molestia de hacer el viaje para la Pascua. Estos hombres estuvieron en la Pascua en que Cristo fue crucificado, ¿ok? Y se tuvieron la molestia de haber hecho ese viaje, pero como 7 semanas después se celebraba Pentecostés, se quedaron ahí. Por eso dice que moraban. Este moraban aquí no quiere decir que vivían día a día, año tras año en Jerusalén, sino que habían venido. Por eso es que ellos hablan otros idiomas y entienden otros idiomas. No vivían todo el tiempo ahí residiendo de forma permanente, sino que ya pareciera que vivían estando ahí 7 semanas después de Pascua para esperar Pentecostés 50 días después. Estas personas, hermano, oyeron el estruendo y se juntaron. Aquí yo creo que podemos sacar una conclusión de esta manifestación poderosa de estruendo, viento recio, fuego, algo como fuego, y el propósito parece que es llamar la atención de las personas. O sea, fue algo poderoso que llamó la atención, porque se cree que ¿dónde sucedió esta manifestación? En el aposento alto, que se cree que era un cuarto en una casa de la mamá de Marcos. No sabemos más, pero si estaban encerrados en un cuarto, ¿cómo es que la demás gente vio esta manifestación? Porque fue algo poderoso, fue algo como un temblor, fue algo que llamó la atención de las personas que estaban alrededor. Y dice que tras esto ellos entonces se juntaron y comenzaron a poner atención a estos hombres, a estos reunión de personas insignificantes que estaba ahí. Estos varones no habían venido para poner atención a los apóstoles. Ellos habían venido para celebrar Pascua, para celebrar Pentecostés, no para ver qué estaba pasando con este movimiento nuevo de cristianos que eran despreciados en la nación. Pero ahora su atención ha sido cautivada y aunque no vinieron a ver a los apóstoles, están prestando atención a los apóstoles para ver qué es esto, cómo es esto, qué es este gran estruendo y esta manifestación extraña, y que estos hombres estén, dice, mire, ¿no son estos galileos? ¿Se preguntan ellos? La respuesta es sí, porque obviamente ahorita les voy a decir por qué sabían que eran galileos. ¿Cómo pues les oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Están maravillados. Porque estas personas, hermano, que eran galileos, según los historiadores, tenían un acento pueblerino al hablar. Y ahora están hablando perfectamente, sin ningún acento, otros idiomas. Imagínense a mí ahorita empezando a hablar, hermano, un chino sin acento. No, pero a todos los engaño, ¿no? Porque como no saben chino. Mejor pruébenme con el inglés, ahí sí todos me descubren que mi acento. ¿Ok? Entonces esta gente está maravillada, dicen, wow, estos son personas pueblerinas, de hecho cuando hablan ellos tienen un acento raro, eran considerados gente de poca educación, gente sin formación, ahora resulta que son políglotas estos, hablando muchos idiomas. Y eso, hermano, les hizo a ellos poner atención. Otra cosa que les hizo poner atención fue que los que estaban hablando ¿qué? Las maravillas de Dios. Entonces estos eran hombres ¿qué? Piadosos. Piadosos quiere decir que temían a Dios. Ellos les gustaba hablar de las maravillas de Dios a ellos mismos. Y ahora están oyendo a estos pueblerinos hablar de las maravillas de Dios,
Pero no solo hablar de las maravillas de Dios, sino en tu idioma. Si tú vas a un país donde obviamente no se habla tu idioma y llegas ahí y andas batallando, preguntando y a señas y todo eso, y de repente oyes a alguien que comienza a hablar en tu idioma, ¿qué pasa? Te llama la atención, ¿verdad? ¡Hey, paisano, venga para acá, tradúzcame! ¿No? Llama la atención, en primer lugar, que entre mucha gente que no habla tu idioma, ahora tú estás oyendo a alguien que habla tu idioma. Eso en primer lugar llama la atención. Pero en segundo lugar, te llama la atención que es cristiano y está hablando de Jesús. Y tú eres cristiano también. Entonces, no, pues aquí ya nos entendimos. No solamente hablamos el mismo idioma terrenal, hablamos hasta el mismo idioma espiritual. ¿Sí me entiende? Y eso les llamó la atención a ellos bastante. Y da una lista acá. Una lista, dice, partos, medos, elamitas, más allá de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, África, Cirene, romanos, cretenses y árabes. ¿Ok? Muchos eruditos han comparado esta experiencia con la de Babel, pero con la de Babel a la inversa. ¿Se acuerda lo que sucedió en Babel? Lo puede leer en su casa, Génesis capítulo 11. Lo que sucedió en Babel fue que el hombre, por su arrogancia, había tratado de hacerse un nombre tan grande que casi no necesitaran de Dios. Como no dependemos de Dios. Hagamos un nombre y hagamos un nombre famoso en el cual todos nosotros nos sostengamos y edifiquemos una torre. Y comenzaron a edificar una torre, y justo cuando estaban en ese propósito de edificar, el Señor ve lo que están haciendo. El Señor dice, hay que parar a estos porque mira su empresa tan maravillosa que se han propuesto, luchar contra mí. Y el Señor dice que confunde sus idiomas, confunde las lenguas de ellos, y ellos comienzan a hablar en otros idiomas diferentes. Así que la empresa de construir esta torre tuvo que parar porque ya no se entendían. Comenzó a haber un desorden dentro de la construcción, se disiparon por toda la tierra y dieron origen a lo que es las naciones. Aquí también hay una manifestación de diferentes idiomas. En Babel lo que trajo fue división, pero aquí lo que traía era unidad. Aquí lo que traía era, no importa de qué país seas, no importa de qué color seas, no importa qué idioma tú hables, no importa tu trasfondo religioso, no importa si eres hombre, no importa si eres mujer, si eres libre, si eres esclavo, tú puedes por medio de un lenguaje espiritual, ¿sí? No importa qué idioma hables, por medio de un lenguaje espiritual, todos podemos hablar el mismo idioma, las maravillas de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuánto le dan gloria al Señor por eso? Tremendo. Se puede hablar el mismo lenguaje espiritual, inclusive si hablamos diferentes idiomas. Por ejemplo, hay lenguajes complicados como por el chino, por favor, que ya lo que menciono por tercera vez. Como por ejemplo el chino, el islandés creo que es uno de los lenguajes más complicados del mundo para aprender. ¿Okay? El mandarín y otros idiomas del mundo. Usted piense esto, hermano. A lo mejor usted nunca va a hablar el idioma de esos hermanos, hablando de los que son cristianos. Los de Islandia que son cristianos, los de China que son cristianos, los de donde usted quiera, Groenlandia que son cristianos. Usted dice, no, yo nunca voy a aprender ese idioma. Pero ¿sabe qué? Esos hermanos, cuando ellos comienzan a orar o a hablar del evangelio, están hablando exactamente el mismo idioma que usted, espiritualmente hablando. Y eso nos conecta con ellos. Nos pone en un mismo sentir espiritual, en tener el mismo sentido de la oración, de acercarnos a Dios, de hablar doctrina, de hablar el evangelio. Dios es maravilloso, hermanos. La lista de naciones, hermano, incluye personas de los 4 puntos cardinales con referencia a Jerusalén. Se menciona naciones del oriente, naciones del occidente, se menciona Roma, se menciona a Egipto. Algunas naciones específicamente que se mencionan no eran del agrado de los judíos. Por ejemplo, Egipto, donde habían estado esclavos. Roma, donde era el imperio que los tenía oprimidos. Las regiones, hermano, de partos, medos, elamitas, que incluía a Asiria y Babilonia, donde habían sido llevados cautivos. O sea, muchas de las personas que se mencionan aquí no eran del agrado de los judíos. Y estaban hablando en el idioma de los judíos las maravillas de Dios. ¿Y qué significa eso? Bueno, eso significa que el evangelio es para todos, inclusive para tus enemigos. El evangelio es para todos y está disponible para pobres, para ricos. ¿Ok? Y puede alcanzar y convertir el alma de cualquier persona, no importa si es del norte, si es del sur, si es de una nación pobre, de una nación rica, si es lejano, si es cercano, no importa. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y por último,
la reacción tras la venida del Espíritu Santo, el último encabezado de hoy. Vamos a irnos temprano porque hoy tenemos fiesta. Todavía me falta otro sermón después de este. Gloria a Dios. Leemos Hechos 2, 12 al 13. Hechos 2, 12 al 13. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Aquí los otros que se estaban burlando, hermano, hay eruditos que yo estoy de acuerdo con ellos, en que no son estos judíos piadosos, no son otros de los judíos piadosos, sino que es muy probable que son los fariseos residentes de Jerusalén que están presentes en esta reunión. Se están burlando. Ya en el pasado ya han acusado a Cristo de ser un bebedor de vino. Y es probable que son ellos los que ahora están confundiendo la inauguración de la iglesia con una reunión de borrachos. Y eso es muy probable que es lo que haya sucedido. No era una reunión de borrachos. Sí sabemos eso, ¿eh? Lo que era, hermanos, la realidad era que a partir de Pentecostés, el Espíritu Santo se volvió el motor y la guía de la iglesia. Antes de esto, el Espíritu Santo estaba presente, siempre existiendo, ¿ok? Pero a partir de este día, el Espíritu Santo, hermano, ha venido a ser prácticamente sin el que la iglesia no podemos hacer nada, nada. La iglesia, hermano, podemos ser bien profesionales, hermano, tener buenos equipos de sonido, buenas instalaciones, buenos predicadores, si usted quiere, elocuentes, hermano, para hablar, preparados, que no se ponen nerviosos como yo. Todo lo que usted quiera, hermano. Y eso sería un completo fracaso sin el Espíritu Santo. Si nosotros no estamos siendo llenos del Espíritu Santo cada vez en nuestra vida. ¿Hace cuánto te convertiste? ¿Hace años? No puede ser el mismo. Tienes que ser otro, tu carácter tiene que ser otro, tu paciencia tiene que ser otro, tu forma de hablar tiene que ser otra, lo que consumes en internet tiene que ser otra, cómo usas tu tiempo tiene que ser otra, los libros que lees tiene que ser otra cosa, qué mueve tu vida tiene que ser otra cosa. Y le voy a dar una lista de cosas que vamos a ver a lo largo del libro de los Hechos conforme vayamos avanzando, me parece que una ya la vimos, acerca de cómo, hermanos, el Espíritu Santo se volvió la nueva realidad en la iglesia y sin el cual no podemos hacer nada. Nada, hermano. Si el Espíritu Santo no está, hermano, en nuestras reuniones, como muchos dicen, ¿no? Muchos creen que porque no hacemos desorden el Espíritu Santo no está. No, al contrario, el Espíritu Santo está aquí poniendo orden. Si no hiciéramos desorden. ¿Ok? Pero mire, le voy a dar una lista rapidito para terminar. Los discípulos habían de recibir poder. ¿Cuándo? Cuando viniera el Espíritu Santo. Hechos 1:8. El poder y la elocuencia de Pedro, siendo un hombre sin letras, para predicar ante el Sanedrín, que era gente educada, fue obra del Espíritu Santo. Hechos 4:31. Los 7 diáconos que se eligieron para comenzar a organizar la iglesia a causa de la murmuración que se levantó, eran hombres llenos del Espíritu Santo. Hechos 6:3. El espíritu que movió a Felipe, ¿se acuerda cuando Felipe fue movido por el Espíritu Santo para poder ir a predicar al eunuco? Fue el Espíritu Santo también, Hechos 8:29. El espíritu que preparó a Pedro para recibir a los emisarios de Cornelio, ¿se acuerda? Si el Espíritu Santo no le hubiera dicho a Pedro, recíbelos y ve con ellos, Pedro no va. Pero el Espíritu Santo le dijo, vienen a buscarte unos hombres, yo los mandé, ve con él. Y era importantísimo porque era el inicio del evangelismo a los gentiles. Eso está en Hechos 10:19. El Espíritu Santo fue el que inspiró a Agabo a hablar de la hambre que iba a venir en Jerusalén, Hechos 11:28, de la cual la iglesia cristiana se dedicó a alimentar a los pobres y a recoger ofrendas para los pobres. El Espíritu Santo fue el que tuvo la última palabra en el concilio en Jerusalén, Hechos 15:28. Tuvo la última palabra. Es decir, alguien de los hombres lleno del Espíritu Santo dijo, esto vamos a hacer y punto. El Espíritu Santo fue el que ordenó que se apartara a Bernabé y a Saulo para que fueran misioneros. Hechos 13:2 y 4. El Espíritu Santo guía a la iglesia. Guía a Pablo a través de las provincias y le dice, aquí predica, aquí no. ¿Se acuerda? Eso está en Hechos 16:6. El Espíritu Santo le dijo a Pablo lo que le esperaba en Jerusalén, que eran cadenas, cárceles, azotes. Hechos 20:23.
Y por último, el apóstol Pablo en su último sermón que les dio a los ancianos de Éfeso les dijo, acuérdense, ustedes fueron puestos por obispos de la iglesia que el Señor ha comprado con su propia sangre. Y en general, todos los miembros de la iglesia primitiva, hermano, eran personas llenas del Espíritu Santo. Se dedicaban, ¿sabe a qué? Se dedicaban a orar, a leer las Escrituras, a aprender doctrina, a hacer buenas obras con los pobres, a amar a Dios, a servir a Dios. A eso se dedicaba la iglesia primitiva. Sería bueno que no importa que estemos en el siglo XXI y qué tan moderna sea nuestra iglesia, seamos personas llenas del Espíritu Santo, hermano. Porque sin el Espíritu Santo nosotros no podemos hacer absolutamente nada. En resumen, el valor de los cristianos para enfrentarse con situaciones peligrosas, hermano, viene del Espíritu Santo. El poder para resolver problemas en nuestra vida viene del Espíritu Santo. La elocuencia para predicar, los que predicamos, hermanos, la elocuencia para predicar viene del Espíritu Santo. El gozo que no dependía de las circunstancias, dice que cuando los azotaron a Pedro y a Juan, dijeron, estuvo bueno que nos pegaron por Cristo. El gozo que no depende de las circunstancias viene del Espíritu Santo. Todo es obra del Espíritu Santo en la iglesia a partir de Hechos capítulo 2 y así es como deberíamos de estar operando. Y si no, preocupémonos. Vamos a orar. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.